Empezamos, Reyes. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes por haberse inscrito en este webinario sobre contratación internacional y las claves de cómo licitar internacionalmente sin errores. Este webinario lo enmarcamos dentro del multilateralismo que existe y que apoya Andalucía Trade, que es la participación de todas las empresas en licitaciones internacionales, ¿no? A través de varios formatos, a través de formación, a través de consultoría y a través de promoción también. Para ello hoy tenemos a Reyes Farfán, que es socia directora de la empresa Track Global Solution, que es una empresa que trabaja con Andalucía Trade en multilateral en licitaciones internacionales y que también es socia nuestra en varias oficinas que tenemos, oficinas y antenas que tenemos en el exterior. Track lleva la oficina de Marruecos y las antenas de Perú, Colombia, Chile y Uruguay. Este webinario, que os va a dar un poco las claves de la importancia de estar preparados para licitar internacionalmente y no cometer errores, se enmarca dentro del curso, ¿no?, que Andalucía tiene en marcha sobre licitaciones internacionales multilaterales. Es un curso muy completo que está abierta la convocatoria. Luego les iré plasmando en el chat en el cual pueden hacer todo tipo de preguntas el enlace a dicho curso. Es un curso muy llevadero, un curso online con webinarios, con sesiones online, con webinarios, con casos prácticos muy interesantes que permitiría a empresas con personal nuevo y que lleve temas de licitaciones internacionales, pues formar a su personal en estos temas. Y también a empresas que no están todavía licitando, pero que pueden ver esto como una oportunidad, una línea de negocio, formarse y empezar a dar los primeros pasos en la licitación internacional en terceros países. Habitualmente los terceros países, muchos de estos en vía de desarrollo o con rentas no tan igualadas a la española, reciben financiación de bancos de desarrollo, Banco Interamericano, Banco Mundial, etcétera. Y bueno, de todo esto se trata un poco, tanto el curso como el webinario, ¿no? Y espero que les guste el webinario y también que posteriormente, bueno, pues vean la posibilidad de formarse a través del curso de instituciones financieras multilaterales que tenemos en marcha. Sin más, Reyes, cuando quieras, puedes empezar. Y muchísimas Perfecto. gracias. Muchas Gracias a gracias, Luis. ti, Luis. Pues nada, bienvenidos a todos. Eh, en este seminario, bueno, el seminario tiene una duración relativamente corta, con lo cual pues no se puede profundizar muchísimo en todas las materias, pero sí he querido hacer como un recorrido de las diferentes etapas bueno, desde que se genera un proyecto hasta que se publica la licitación, viendo los diferentes puntos, bueno, pues más que errores es en qué cosas, en qué aspectos, en qué ámbitos tenemos que tener especialmente cuidado o tener en cuenta, ¿no? En concreto nos vamos a aproximar bueno, al ámbito de la contratación internacional dentro del ámbito de la cooperación al desarrollo, ¿vale? Teniendo como una visión general, como decíamos, de recomendaciones prácticas operativas, porque al final no es solo estar pendiente de las licitaciones, sino entender cómo se generan los proyectos, quién los financia, quién los ejecuta, qué procedimientos se utiliza y cómo debe, como decía Luis, prepararse una empresa antes de decidir presentarse, ¿vale? Los contenidos que vamos a ver al día de hoy se dividen en dos bloques. Por un lado hablaremos de las oportunidades en el ámbito de la cooperación y, como decía, haremos un recorrido por una visión general de este proceso. Y en un segundo bloque, bueno, pues proporcionaremos información sobre el curso que comentaba Luis, que está ahora mismo abierta a la convocatoria y que es muy interesante, es asumible para una persona que está trabajando en cuanto a carga lectiva y es bastante práctico, con lo cual, bueno, pues podéis obtener a través del mismo tips que os pueden servir para trabajar en este mercado. En primer lugar, pues queríamos indicar que es importante no confundir
todas las oportunidades que hay bajo una misma categoría, ¿no? En el ámbito de cooperación al desarrollo, ¿qué estamos hablando de cooperación al desarrollo? Bueno, pues es todo el conjunto de actividades que facilitan herramientas y oportunidades de crecimiento a personas o territorios en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Entre estas actividades pues se incluyen programas y planes de cooperación al desarrollo que realizan o que se ejecutan por medio de organismos multilaterales, organismos bilaterales, como agencias de cooperación de los diferentes países, banca de desarrollo local e incluso diversas entidades como pueden ser las fundaciones y las ONG. En resumen, bueno, pues que la cooperación al desarrollo se canaliza a través de donaciones y préstamos que otorgan estos organismos, que a su vez financian o ejecutan proyectos en países en desarrollo, y esta financiación y ejecución da lugar a oportunidades de negocio para nuestras empresas. Vale. Quería hacer una breve introducción. Bueno, cuando hablamos de cooperación al desarrollo es importante que sepamos cuáles son los países que emiten la ayuda, países emisores de ayuda, cuáles son los países que reciben la ayuda, ¿vale? Y en qué tipo de sectores, bueno, de qué tipo de sectores estamos hablando cuando hablamos de que se financian o se ejecutan proyectos en países en vías de desarrollo. En el caso de los países emisores de ayuda, esto es interesante porque nos ayuda a identificar qué países tienen una política de cooperación más activa. En este caso, si vemos los datos reflejados en la diapositiva, pues vemos que en volúmenes absolutos son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia los principales países emisores de ayuda, ¿vale? Pero es importante que tengamos en cuenta, o sea, que diferenciemos entre el importe total aportado y el esfuerzo relativo. Es decir, pues todos los países tienen como objetivo un porcentaje de aporte de su PIB a ayuda al desarrollo, y hay países que aunque en volumen estén aportando mucho, realmente en valor relativo de lo que supone sobre su PIB no es mucho. En este sentido, pues son los países del norte de Europa los que destacan en un mayor esfuerzo relativo, ¿no? Si vemos también la información de España, pues que también aparece en la tabla, pues tiene una evolución creciente en cuanto al volumen de ayuda al desarrollo y también una evolución creciente en cuanto al porcentaje del PIB, ¿vale? ¿Por qué nos interesa esta información? Bueno, pues al final nosotros tenemos que casar todo este tipo de datos con cuál es nuestra estrategia, tenemos que seguir cuáles son los países que más aportan, cuáles son las estrategias sectoriales o de país que siguen a la hora de aportar sus donaciones. Pues todos los países tienen una política de ayuda al desarrollo y algunos apoyan más a otros países que a otros o a unos sectores que a otros. Bueno, pues nos interesa, por ejemplo, para saber si seguimos una agencia bilateral o no de Francia, por ejemplo, si casa con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia y con los países a los que nos vamos a dirigir, ¿vale? También es importantísimo conocer cuáles son los países receptores de ayuda, hacia dónde se dirige y dónde están, por tanto, las oportunidades de negocio para nuestras empresas, ¿no? Aquí en este sentido, pues vemos que África aparece como el primer, digamos, continente receptor de ayuda, ¿vale? También Asia, seguido de América em, y, y Europa, y por el último lugar de Oceanía, ¿vale? Si vemos la evolución en cuanto a, digamos, pues, el volumen de ayuda recibida en estos países y el volumen de ayuda emitida, como hemos visto antes, pues vemos que la ayuda oficial al desarrollo crece en el periodo analizado, o sea, habitualmente está creciendo. Por ejemplo, pasó de los 167.000 millones en 2022 hasta 186.000 millones en 2024. Esto significa que hay oportunidades crecientes para las empresas. En cuanto a cuáles son los receptores de ayuda y por tanto dónde podría haber oportunidades para nosotros, pues bueno, esta diapositiva, digamos, nos permite tener una visión más sectorial, ¿no? La ayuda al desarrollo no se distribuye de una forma homogénea, se concentra también en grandes áreas como pueden ser infraestructura social, servicios, infraestructura económica, sectores productivos, etcétera. Y bueno, pues también hay una serie de proyectos multisectoriales, ¿vale? Bueno, aquí lo que indicaros que cada empresa, dependiendo de lo que se dedique, ponemos ahí algunos ejemplos como ingeniería, tecnología, formación, salud, etcétera, pueden encontrar oportunidades si su oferta responde a las necesidades sectoriales financiadas por
por este tipo de programas, ¿vale? En cuanto al tipo de instituciones de cooperación al desarrollo, distinguimos en esta presentación 4 tipos. Y esto indicaros que a lo largo en el curso, que está la convocatoria abierta ahora mismo, se habla en profundidad de las 4 tipologías. Nosotros con la duración tan cortita del seminario vamos a centrarnos en la cooperación multilateral para no dispersarnos mucho. Pero sí quería dejar claro que hay, digamos, como 4 tipos de cooperación al desarrollo, ¿no? La cooperación multilateral, que es aquella en la que diferentes países donantes, por ejemplo, pues España, Francia, Italia, etcétera, hacen unas aportaciones al desarrollo que canalizan a través de organismos multilaterales, es decir, sus fondos de cooperación los canalizan a través de un organismo multilateral. Ese organismo multilateral financia proyectos a un país receptor de ayuda y ese país receptor de ayuda ejecuta contratos, que ahí es donde entramos nosotros, para participar en esos procesos de licitación que se publican para la adquisición de obras, servicios o bienes, ¿vale? En el caso de la cooperación multilateral es más directa porque es un gobierno donante, imaginarse España, que a través de AECID, su Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, da sus fondos de cooperación directamente a un país receptor. Es decir, pues España, a través de su agencia de cooperación bilateral, canaliza fondos de cooperación, imaginarse a Perú directamente, y ese país receptor ejecuta contratos y ahí vuelven a entrar las empresas privadas que aprovechamos esas oportunidades para desarrollar, pues para participar en ese proceso de adquisición. Pero también hay 2 figuras que son menos conocidas, que son la banca de desarrollo local y las ONG, ¿vale? La banca de desarrollo local, a ver, funcionan de manera similar a los bancos multilaterales, lo que pasa es que tienen financiación nacional. Es decir, es una banca que financia proyectos en desarrollo en su país a través de fondos públicos nacionales. Como lo hace a través de fondos públicos nacionales y en su país, pues atiende especialmente a sectores priorizados para su país y que a lo mejor otro tipo de banca, sea comercial o multilateral, no atiende, ¿vale? Por tanto, pues tiene una clara función de financiación a gobiernos locales, gobiernos regionales o también estatal. Y como decía, pues sobre todo lo que financia es proyectos que su rentabilidad, digamos, social no está justificada como para pedir una financiación a un banco y no es interesante para la banca comercial, y entonces el país apoya en estos proyectos. Indicar que, bueno, pues aquí, aunque no lo vamos a ver en el día de hoy, las oportunidades también en este tipo de bancas se gestionan a través de licitaciones dentro de un programa de cooperación técnica o licitaciones en proyectos que financia el banco y cuyo ejecutor es un organismo público o convocatorias de terceros, es decir, bueno, ellos financian pero gestionan esos fondos otra actividad. También hay otra figura que también es interesante que conozcamos, que es el de las ONGs, ¿vale? Que normalmente no tenemos en el radar. Pues hay diferentes tipos de ONG y hay un determinado tipo de organizaciones que también atienden al desarrollo de la cooperación, que pueden demandar productos y servicios específicos vinculados a proyectos, ¿vale? En el curso se ve cómo realmente, bueno, la banca de desarrollo local y las ONG tienen ciertas limitaciones de barreras de entrada sobre la cooperación multilateral y la cooperación bilateral. Es decir, pues para participar en procesos de licitación de la banca de desarrollo local hay que estar implantado en el país y por tanto, pues eso ya es una barrera con respecto a los otros tipos de cooperación en los que no es necesario estar implantado en el país para participar, ¿no? Pero bueno, sí quería que tuvierais como la radiografía de los 4 tipos que se ven en el curso, aunque en el día de hoy nos centremos en la primera, que es la cooperación. Centrándonos ya en la cooperación multilateral, lo que os comentaba antes, un poquito más grande, recordemos, gobiernos donantes canalizan fondos a un organismo multilateral que es quien financia y las empresas entran a ejecutar los contratos que adquiere el país receptor. Pero es importante también que
distingamos los distintos tipos de licitaciones internacionales que existen y por qué las licitaciones multilaterales son tan interesantes para nuestras empresas. En cuanto a los tipos de licitaciones, podemos clasificarlas en tres tipos: las licitaciones nacionales, las licitaciones internacionales y las licitaciones multilaterales, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las licitaciones nacionales son aquellas que tienen financiación nacional. Y bueno, pues por poner un ejemplo, son aquellas licitaciones que publica un organismo local, un organismo regional o un organismo estatal, ¿vale? Pues si yo, empresa andaluza, quiero participar en una licitación nacional de Perú, por ejemplo, tengo que estar implantado en el país, tengo que tener un RUC, tengo que estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores, probablemente me exijan que el equipo esté homologado, sus titulaciones homologadas, etcétera. Tengo que conocer la ley de compras públicas del país, porque los procedimientos que rigen este tipo de licitaciones son los nacionales. Y cuando hablamos de que no tenemos garantía, bueno, pues a todos nos interesa que cuando participamos en un proceso, este tenga garantías de cobro, tenga garantías jurídicas, etcétera. Bueno, pues aquí es como si nos presentamos a un ayuntamiento de Madrid, pues bueno, tenemos que confiar en que nos van a pagar, en que, bueno, pues el contrato se va a desarrollar bien, etcétera. Y en un país extraño para nosotros, pues este tipo de cosas nos pueden complicar un poquito. El segundo tipo de licitaciones son las internacionales, que también tienen financiación nacional, pero se realizan cuando en un país no tienen empresas proveedoras con la capacidad o con la solvencia, con el conocimiento suficiente para prestar un servicio, por ejemplo. Entonces, se abre internacionalmente esta licitación, aunque los fondos sigan siendo nacionales. Con lo cual ya eliminamos una barrera de entrada, no nos exigen estar implantados porque la han abierto internacionalmente, pero el procedimiento es el local, con lo cual tengo que conocer la ley del compras del sector público. Sí que es verdad que no nos exigen estar registrados y homologados y tal, porque entonces estarían cerrándose como en las nacionales, pero aún así también tenemos dudas de, bueno, pues cuál es la garantía que tenemos en cuanto a seguridad jurídica y seguridad en el pago, por ejemplo, ¿no? Y el tercer tipo es el multilateral. En este caso, al tratarse de proyectos que están financiados por organismos multilaterales, eh, se ejecutan, digamos, o se publican de forma más abierta. Es decir, existen, veremos después, unos criterios de elegibilidad, pero están abiertos a nivel internacional, con lo cual no me pueden exigir que esté implantado en el país, que esté registrado, que esté homologado, etcétera. Tenemos la garantía porque el organismo multilateral fiscaliza todo el proceso, ¿vale? Y sabemos que hay un organismo detrás que está asegurándose de que la administración pública que nos contrata cumple con los pagos, los contratos son estándar y te los comparten desde el mismo momento de la licitación, no va a haber sorpresa en el tipo de clausulado ni nada. Y lo que es más importante es que además los procedimientos son estándar. Es decir, una vez que participo en licitaciones multilaterales, por ejemplo con el Banco Interamericano de Desarrollo o con el Banco Mundial, el procedimiento es el del banco, no es el de cada país, con lo cual si yo ya me presento una vez y conozco ese procedimiento, va a ser más fácil que yo licite a otros mercados sin la necesidad de conocer muchos procesos de tratación diferentes, ¿vale? Hemos visto que los fondos o sea, se canalizan a través de instituciones, que son las que otorgan préstamos, donaciones, etcétera, y financian a los países receptores. Pero dentro de la cooperación multilateral hay diferentes tipos de instituciones multilaterales que podríamos clasificar en dos tipos, ¿vale? En instituciones financieras y no financieras. Y las diferencias, pues, a muy grosso modo, de forma bastante vasta, pero porque quede a lo mejor algún concepto claro, sería entre quién contrata los servicios y los distintos procedimientos que tiene, ¿vale? En el caso de las instituciones financieras, la institución financiera lo que hace, como su nombre indica, es financiar. Pero quien te contrata es la administración local, es decir, el BID presta dinero a Perú, yo qué sé, pues para habilitar los hospitales, pues quien te contrata es el Ministerio de Salud de Perú y no te contrata el Banco Multilateral. Aunque hay otros procesos en los que te puede contratar directamente el banco. Por eso digo que esta radiografía es un poco, o sea, simple y puede haber salvedades, ¿vale? En el caso de los organismos no financieros,
con asiduidad es el propio organismo financiero el que te contrata, ¿vale? Y luego hay diferentes procedimientos. Como decía anteriormente, en los bancos tienen sus propios procedimientos de contratación estándar, etcétera. Pero en el caso de los organismos no financieros, hay que tener en cuenta el que en muchos de los casos, por ejemplo, en Naciones Unidas, es obligatorio estar registrado como proveedor en el portal de Naciones Unidas para participar. Y bueno, obviamente también tienen sus propios procedimientos, pero tienen también sus particularidades como esta obligatoriedad de estar registrado. Si entramos en el mundo de las instituciones financieras, asimismo hay diversidad de tipos de instituciones, ¿no? Hay como familias de organismos multilaterales, que son los bancos de desarrollo, los fondos especiales y las ventanillas privadas. Los bancos de desarrollo canalizan proyectos soberanos o de ayuda a gobierno. Las ventanillas privadas soportan o prestan ayudas para la financiación de proyectos privados de empresas, siempre y cuando ese proyecto tenga un impacto social, un impacto en la región, etcétera. O sea, no cualquier proyecto privado. Bueno, esto sí es un mundo bastante amplio y en el curso no se toca tan en profundidad, entendiendo que las mayores oportunidades para la mayoría de empresas van a estar en las oportunidades que brindan los bancos de desarrollo, ¿vale? Y luego fondos especiales que funcionan también como bancos, pero son muy específicos para determinados sectores concretos. Por ejemplo, pues un fondo especial del agua en Latinoamérica, que a lo mejor está financiado en conjunto por la ECID o que está financiado por un organismo y administra de forma fiduciaria otro organismo. Pero como digo, son especiales porque tienen unas aportaciones concretas para un fin muy concreto que a lo mejor los bancos de desarrollo no atienden, ¿vale? Como decimos en la diapositiva, para una empresa, el trabajo al final, y vamos a ver en las diferentes diapositivas que vemos después, consiste en identificar qué tipo de organismo encaja también mejor con su sector, con su experiencia, con sus objetivos de países. Y sobre todo, pues trasladar que el mercado multilateral no se limita a un banco en concreto. Vamos a ver después que están los grandes conocidos, como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, etcétera, pero hay bancos menos conocidos, como puede ser el Banco Caribeño de Desarrollo, en el que también hay oportunidades, ¿no? Ponemos un ejemplo, TRAC, pues el año pasado ejecutó un proyecto con el Banco Caribeño de Desarrollo que, bueno, identificamos la oportunidad, pero a priori pues no lo teníamos en el radar. Pero bueno, pues es importante que conozcamos toda la diversidad de organismos que... ¿vale? Vamos a pasar de forma más o menos rápida por los diferentes tipos de instituciones que nos podemos encontrar. En el primer lugar estaría el Banco Mundial. El Banco Mundial, como su propio nombre indica, actúa en todo el mundo, actúa en numerosos países, en ámbitos muy diversos como infraestructuras, agua, energía, educación, salud, digitalización, desarrollo urbano, medio ambiente, etcétera. Tiene muchas líneas sectoriales de atención y todos sus proyectos, pues obviamente generan licitaciones de las que nos podemos beneficiar. El Banco Mundial tiene como, digamos, 5 instituciones clave a su vez. Una es el BIRF, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que concede préstamos y ayudas a países de renta media y que son solventes como para devolver los préstamos. Pero también tiene la AIF, que es la Asociación Internacional de Fomento, que ofrece ayuda, digamos, más concesional o donaciones, o sea, no espera que le devuelvan los préstamos, o sea, otorga ayudas en condiciones más favorables. Tiene una corporación financiera internacional, que es como su ventanilla privada, que apoya al sector privado, y también tiene diferentes instituciones pues, de apoyo al arbitraje y conciliación en proyectos, como es el CIADI, o entidades que facilitan la inversión extranjera, ofreciendo pues, garantías ante los riesgos políticos, etcétera, que es el MIGA. La realidad es que a nosotros, quién financia dentro del Banco Mundial la oportunidad que a nosotros nos interesa, no es especialmente relevante, pero bueno, sí es bueno que digamos, conozcamos, sobre todo cuando leamos los pliegos, vemos que lo financia el BIRF o lo financia la IF y tal, que entendamos un poco la terminología o quiénes están detrás, ¿vale? El siguiente organismo que es interesante es el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo,
que es la principal fuente de financiamiento para América Latina y el Caribe. En este caso es interesante para empresas andaluzas porque, pues por la cercanía cultural, lingüística de los países de la región. Muchas veces nos planteamos, bueno, si yo puedo participar en cualquier proyecto multilateral porque están abiertos, pero bueno, si no tengo mucha experiencia internacional, pues lo lógico no parece ser empezar por Asia o por África, que a lo mejor son países más complejos. Bueno, pues si nos interesa América Latina, es súper relevante estar pendientes de en qué está trabajando el BID, ¿vale? BID apoya también a muchísimos sectores para el desarrollo económico y social de la región, pues en temas como de integración regional, infraestructura, digitalización, transformación digital, energía, agua o educación. Hay muchos sectores en los que el BID apoya. Y la estructura es como muy similar a la del Banco Mundial. Tiene el propio banco que otorga préstamos y ayudas a gobiernos y entidades públicas, su institución, digamos, de apoyo al sector privado, que en este caso es BID Invest, y también tiene una que es interesante conocer, que es el BID Lab, que actúa como laboratorio de innovación del grupo BID y impulsa soluciones más emprendedoras, más tecnológicas, desarrolla, por ejemplo, proyectos pilotos en la región. Si nosotros tenemos una solución, un servicio que entendemos que puede ser de utilidad para una región concreta de Latinoamérica, pues también a través de esta institución del BID Lab se les puede proponer desarrollar un piloto y bueno, pues ver si realmente funciona, si tiene impacto y a partir de ahí pues escalarlo, ¿vale? La CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, también trabaja en América Latina y el Caribe. Este organismo se ha marcado ser como el banco que apuesta sobre todo por el desarrollo sostenible, entonces tiene muchísimos proyectos relacionados con la sostenibilidad y en todos sus proyectos incorpora un componente transversal también orientado al desarrollo sostenible, ¿no? La CAF actúa en sectores como transporte, energía, agua, productividad. Tiene una especialización muy fuerte en infraestructuras y esta institución también es interesante que la conozcamos porque los bancos están conformados por un comité que lo forman pues, los diferentes países donantes. En este caso de la CAF, los únicos países donantes de Europa somos Portugal y España, con lo cual dentro de Europa los únicos países elegibles para participar en las licitaciones serían Portugal y España, y eso hace que nos quitemos mucha competencia de otros países europeos, ¿vale? Que puedan tener, bueno, pues que puedan ser competidores nuestros, ¿vale? En contraposición con las anteriores, quizás es el banco un poquito menos transparente. En todos los bancos que vamos a anunciar o instituciones financieras se publica toda la información de proyectos, de licitaciones, de adjudicatarios. Es fácil encontrar la información, etcétera. La CAF, honestamente, es un poquito más complicado estar al día de qué es lo que están haciendo, de qué tipo de proyectos ejecutan y tal. Pero bueno, si damos con ellas es interesante la participación también, ¿vale? Y luego hay una serie de bancos regionales de desarrollo a los que tenemos que atender si entre nuestra estrategia país están las zonas que atienden, ¿no? Por ejemplo, el Banco Asiático de Desarrollo financia proyectos en Asia y el Pacífico, también cubre diversidad de ámbitos sectoriales y su estructura es muy similar a las anteriores, teniendo un Banco Asiático de Desarrollo que es quien financia los proyectos públicos, un Fondo Asiático de Desarrollo que tiene financiación concesional o donaciones, una institución también que canaliza inversión hacia empresas privadas, empresas innovadoras, etcétera. Y bueno, pues todas estas, tampoco lo he dicho, pero aprovecho, tienen un montón de fuentes de información, tienen páginas web, concursos gratuitos, tienen formación acerca de los procedimientos, pero no solo, o sea, de diversidad de temáticas, tienen páginas web de data, de estadísticas, al final trabajan muchísimo en todos los países, con lo cual tienen información que es muy, muy relevante, nos interese el mercado o los procesos de licitación internacional o no. O sea, ahí os aconsejo que reviséis todas las webs porque nos puede interesar hacer un estudio de mercado en un país, aunque no sea para participar en un proceso de licitación internacional, y podemos ver multitud de indicadores de estadísticas, de datos, etcétera, generados por todos los organismos, ¿vale? Banco Africano, fundamental siempre en nuestra estrategia está hacer proyectos con el continente africano, ¿vale? En
En este caso hay oportunidades muy relevantes también. Es verdad que exige una buena evaluación del mercado, de país, de sociedad local, un poco de los riesgos de ejecución, lo que os decía antes, ¿no? Si estamos empezando en la internacionalización, pues bueno, tenemos que ver en qué países nos interesa más o menos, según lo preparados que estemos, pero bueno, pues funcionan igual. Todos los organismos tienen como una estructura matricial en la que tienen pues representantes técnicos, áreas sectoriales y representantes y directores, etcétera, por país, ¿vale? Pues también os aconsejo que reviséis quiénes son esas figuras dentro de cada uno de los organismos y que incluso pues con licitación o sin ella contactéis con ellos para que bueno, pues os conozcan y bueno, que conozcáis cuál es la estructura a quien podríais dirigiros a nivel sectorial o nivel país. El Banco Interamericano de Integración Económica, que financia proyectos en Centroamérica, ¿vale? Igual, pues son países que tienen una afinidad lingüística y cultural importante con nosotros y puede ser una vía interesante también pues, para participar de servicios, obras, asistencia técnica, suministros de bienes a países centroamericanos. El BERD, que es el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, que bueno, pues apoya a economías en transición o países en los que se promueve tanto proyectos públicos como privados. Aquí dice que el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo tiene un alto componente de apoyo al sector privado, casi más que a proyectos públicos. Pero bueno, que también a proyectos públicos y bueno, pues trabaja en países como Turquía, Ucrania, Europa del Este, Balcanes, Asia Central, etcétera. Y bueno, aquí en esta presentación no hemos puesto volúmenes de financiación por país, etcétera, pero sí hemos visto que la ayuda al desarrollo es creciente y en este caso, por ejemplo, pues está creciendo mucho por el apoyo a Ucrania, etcétera. Entonces, bueno, pues también dependiendo de cuál sea la actividad de nuestra empresa y si podemos tener actividades relacionadas con el apoyo a la situación que se estaba produciendo allí, pues también tendremos oportunidades, ¿vale? Como digo, estas son las principales. Hay muchísimos bancos. Hay Banco Islámico de Desarrollo, Banco Caribeño de Desarrollo. Hay diferentes organismos que también es interesante que conozcamos y que, bueno, por economía de tiempo no hemos podido incluir aquí. Habíamos visto antes que había instituciones financieras y no financieras. En el caso de las no financieras, digamos, las relevantes serían Naciones Unidas e International Partnership. En cuanto a Naciones Unidas, bueno, de todos conocidos, pero participemos en procesos con ellos, porque todos conocemos UNICEF, todos conocemos la FAO, etc. Dentro del sistema de Naciones Unidas existen muchos organismos, agencias especializadas, pues, por ejemplo, agencias especializadas en un sector como puede ser salud, que es la OMS, o en niños, que es UNICEF, la infancia, o la FAO, que es a nivel de agricultura, o ANUR para desplazados, o mujeres para mujeres, etcétera, ¿vale? Igual, identificar a qué nos dedicamos, cuál es nuestra especialización y, por tanto, cuál es la agencia específica dentro de Naciones Unidas que más nos interesa, ¿vale? Hay herramientas muy interesantes como puede ser unas estadísticas que anualmente sacan Naciones Unidas, un reporte de estadísticas que con un sencillo buscador de filtros te dice qué es lo que ha comprado, por ejemplo, la FAO, qué es lo que ha comprado UNICEF en el último año, a quién se lo ha comprado, quiénes son sus países principales proveedores, quiénes son las empresas a las que le han comprado, con lo cual nos sirve también para hacer un estudio de competencia, cuál es el papel de España dentro de las compras pues de Naciones Unidas, qué agencia de Naciones Unidas está comprando más a empresas españolas, etcétera. Por lo cual os animo a que reviséis estas estadísticas anuales que publica Naciones Unidas para identificar también vuestro nicho de oportunidad. Y luego encontramos también la Dirección General INPA, que es International Partnership, que es el área de la Unión Europea que se encarga de formular la política de ayuda al desarrollo o de cooperación internacional de la Unión Europea. Y destacar que bueno, pues la Unión Europea es el mayor donante de ayuda al desarrollo del mundo, con lo cual es interesante. Esta institución trabaja con países socios como África, Asia, América Latina y el Caribe, entre otras regiones. Tiene fondos de ámbito multipaís, tiene fondos específicos para regiones
tiene instrumentos de cooperación muy diversos, ¿vale? Y es relevante porque también nos puede generar multitud de oportunidades en todo, en consultoría, en asistencia técnica, en suministro, en servicio, etcétera, ¿vale? Y aquí, bueno, como os decía, queríamos intercalar un poquito qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Hasta aquí hemos visto, bueno, pues digamos que los bancos tienen una estrategia, normalmente por país, tienen una estrategia sectorial de cuáles son los sectores que tienen de actuación, ¿vale? Eh, Uno de los errores, por decir errores o de cosas que se hacen muchas veces es intentar presentarse a muchas licitaciones sin tener una estrategia, ¿vale? A ver, ir a todo, pues ir a todo es un error. Al final nosotros tenemos que identificar cuál es nuestro nicho, dónde podemos acreditar experiencia, dónde podemos aportar valor diferencial, dónde podemos competir con posibilidades reales y no podemos hacerlo en todas, ¿no? También en todas las oportunidades no nos van a encajar. Tenemos que ver bien cuál es nuestra oportunidad. Por ejemplo, si luego veremos los procedimientos, si nos interesa presentarnos como empresa o nos interesa presentarnos como consultor individual o nos interesa presentarnos como empresa y como consultor individual, si dentro de nuestra empresa tenemos la posibilidad de que haya personas que tienen suficiente experiencia y conocimiento como para participar solos. Todos los mercados tampoco son para nosotros. La situación de el grado de internacionalización de nuestra empresa pues también es clave. Hay que elegir bien los mercados, ¿vale? Y intentar no ir improvisando en el proceso. Es decir, pues por ejemplo, cuando se publica una licitación, si vemos la licitación en una expresión de interés, pues habitualmente nos dan 14 días para presentarnos. En ese momento es muy complicado que en 14 días encuentres un socio confiable con el que llegues a un acuerdo de tareas, de repartos, etcétera, y te puedas presentar. Con lo cual, seleccionar las alianzas debe formar parte de una estrategia previa de posicionamiento. Es decir, si yo ya sé que me interesa a qué países dirigirme, en qué tipo de sectores voy a trabajar y sé cuáles son mis carencias o dónde voy a necesitar una complementariedad, pues independientemente de que hayamos identificado una licitación o no, ir buscando y haciéndose con una red de partners o de potenciales socios para distintos sectores en diferentes mercados, etcétera. Entonces, bueno, aquí recalcar que la estrategia no empieza cuando se publica la licitación, sino que empieza con la selección de mercados, del país, del socio, del tipo de contrato y de cuál va a ser el posicionamiento de nuestra empresa en esto, en esta vía de internacionalización, ¿vale? A ver, dentro del mercado multilateral es muy interesante también conocer el ciclo del proyecto, ¿vale? En todas las fases que se generan para que dé lugar a la publicación de una licitación, se genera información muy útil para la empresa, aunque como digo, la oportunidad de contratación salga más tarde. Y bueno, pues lo vemos, ¿no? O sea, como ponemos ahí, dónde anticiparse para no llegar tarde a la oportunidad. Em, Como decíamos antes, ¿cómo funciona el mercado multilateral? Pues hay un país, y por cambiar a poner siempre Perú, pues Panamá tiene una necesidad, pues pongamos por ejemplo que necesita rehabilitar sus carreteras o su red ferroviaria, etcétera. No tiene dinero, le pide un préstamo a un organismo financiador, ¿vale? Pues sea el Banco Mundial, el BID, etcétera, ¿vale? Por tanto, tenemos un organismo ejecutor, imaginarse un Ministerio de Transporte que tiene una necesidad, le pide la financiación al organismo financiador y una vez que, digamos, ese proyecto se ha evaluado, se ve que es viable, que tiene impacto social, que no tiene un impacto económico negativo, o etcétera, que es viable económicamente, etcétera, se firma o se acuerda un proyecto, ¿vale? Una vez que se llega a ese acuerdo de firma de préstamo y de proyecto, es cuando se publica el plan de adquisiciones, que es un documento importantísimo para todas aquellas empresas que quieran participar en este proceso de licitación internacional. Porque el plan de adquisiciones te indica para los próximos 18 meses qué adquisiciones van a hacer, es decir, qué tipo de consultoría van a hacer, qué tipo de adquisiciones de bienes van a realizar, qué tipo de adquisiciones de obra van a publicar, etcétera, ¿vale? Si nosotros solo estamos pendientes de las licitaciones que se publican, es lo que hablamos de ciclo corto, es decir, mi estrategia comercial en mi empresa, pues porque no tengo más recursos, etcétera, pues es estar pendiente. Tengo un sistema de alerta, me indica cuándo sale la licitación, yo me presento,
Eso sería el ciclo corto. Pero es importante, siempre que se pueda, como digo, al final, pues muchos de vosotros seréis pymes con recursos limitados, pero otras no, trabajar el ciclo largo. Es decir, no espero que salga la licitación, sino que evalúo el proyecto del que cuelga esa licitación. Los proyectos, por lo general, tienen una duración de 4 o 5 años en el que se van a ir ejecutando actividades, pero para generar ese proyecto pasan una serie de fases de las que es interesante que conozcamos y vamos a ver a continuación, ¿vale? Importante, como decíamos antes, todos los bancos tienen una programación multianual en la que se definen cuáles son los sectores que se van en los que se van a brindar ayuda y, bueno, pues en qué países, etcétera, ¿vale? Dentro de esa programación se financian proyectos y pues cuando decía un país tiene una necesidad y se la propone a un banco o a una institución financiera, es antes de que realmente se acuerde ese préstamo, pasa por una serie de etapas. Hay una etapa inicial de identificación de proyectos donde se concretan los objetivos de ese proyecto, ¿vale? Y aquí se generan una serie de documentos importantes, como la ficha de identificación del proyecto o en Banco Mundial el documento de información del proyecto, que es el que contiene información sobre cuál es el objetivo, cuáles son los componentes del mismo, etcétera, ¿vale? Luego pasa una fase de preparación, que es donde digamos como que se diseña, ¿no? Y bueno, pues se ven los distintos componentes de presupuesto, los efectos esperados, etcétera, ¿vale? Aquí documentos interesantes, el pipeline del proyecto, ¿vale? Luego pasa por una fase de análisis y evaluación. Vale, ya tenemos qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos, pero ahora se tiene que evaluar. Y se evalúan los aspectos técnicos, medioambientales, financieros, económicos, etcétera, ¿vale? Y también se publica un documento, que es el Project Appraisal Document, donde recoge, digamos, todo ello, ¿vale? Una vez que pasan por estas fases y todas son positivas, se negocia el préstamo y se aprueba. Una vez que se aprueba, se publica el Plan General de Adquisiciones, ¿vale? Y esto da el pistoletazo de salida a que las licitaciones empiecen a publicarse y se empiece a ejecutar el proyecto. Y ahí, bueno, pues ya tenemos los anuncios específicos de adquisiciones, o bien para expresiones de interés o para ofertas directas, etcétera, ¿vale? Según el caso. Y luego hay una etapa de evaluación, que, bueno, pues al final se evalúa el proyecto, pero a lo largo del mismo se evalúa también, ¿vale? Aquí deciros, por un lado, la importancia de conocer todos estos documentos que se van generando en el proyecto. Y por otro lado, que no solo hay oportunidades de negocio en la fase de ejecución. Nosotros podemos ser una consultora de medio ambiente que podamos apoyar al banco o al organismo ejecutor en la evaluación medioambiental, por ejemplo, o en la evaluación económica, o en la evaluación de impacto social, o etcétera. Entonces, mm, no pensar solo en la ejecución, sino pensar que las oportunidades las podemos tener en las fases previas, aunque luego en la ejecución, si participamos en las anteriores, no podamos participar. Pero bueno, esto ya es una estrategia de empresa, ¿vale? Que vais oportunidades en todas las fases y que estéis muy al radar de toda la información que se publica del proyecto. Como decía, aunque de forma breve, quiero hacer un pequeño paso por todo y en este caso, pues, cómo identifico las oportunidades de negocio, ¿vale? En el mercado multilateral. Como digo, esto sí que va a ser muy breve porque esto daría para una sesión completa, pero a grosso modo hay dos fuentes. Podemos usar las fuentes directas, es decir, las propias webs de los organismos financiadores, los organismos ejecutores publican las licitaciones y publican los proyectos. En este caso son todas muy similares, tienen un buscador muy sencillo de filtro de, pues si yo que sé, me interesa país para un sector del agua, etcétera, pues pones el filtro el país, pones el filtro el sector, si es consultoría, si es bienes, etcétera, para que nos diga qué proyectos están ahora mismo en ejecución o en preparación, como veíamos antes, están en las fases previas a la ejecución, en preparación o ejecución, que me puedan interesar. Entonces, todos los bancos, Naciones Unidas, las agencias bilaterales, todos tienen sus propios buscadores de proyectos y buscadores de licitaciones, ¿vale? Pero también existen fuentes indirectas, o sea, hay plataformas que integran la información de todos los bancos. Es decir, yo puedo tener una persona dentro de la empresa que todas las mañanas, por ejemplo, entre en el Banco Mundial, entre en el BID, entre en Naciones Unidas, etcétera, que quita muchísimo tiempo y puede hacer que además se nos escapen oportunidades. O podemos tener de forma complementaria una fuente indirecta, es decir, yo contrato un servicio de alertas, una base de datos especializada que me agrupa la información de los diferentes organismos, ¿vale? El objetivo es que la empresa diseñe su propio sistema de vigilancia
de manera que no se nos escapen las oportunidades. Que tengamos un servicio de fuentes indirectas no implica que no atendamos a las fuentes directas. Lo más idóneo es yo identifico una oportunidad en una fuente indirecta, sea Sortis, Development Aid, Debex, etcétera, porque me llegan un buscador de alertas, me mandan un correo diario con las que encajan con mi perfil. Si creo que encaja con mi perfil, me voy a presentar, hay que irse a la fuente directa de información, contrastar todo, ver si hay más información, etcétera, ¿vale? Y ahora es importante también hablar de los registros, ¿vale? Como habíamos comentado antes, registrarse en el portal de proveedores de Naciones Unidas es obligatorio. En otros portales no es obligatorio, pero es altamente recomendable. ¿Por qué? Y cada vez más es a través de estos propios portales donde se presenta la licitación. Entonces, bueno, pues por enunciar algunos, está el BEO del BID, que reúne las oportunidades de consultoría del BID, ¿vale? Operaciones ejecutadas por el propio banco, y este portal pues, nos permite identificar las convocatorias activas, revisar los requisitos, hacer seguimiento de los procesos abiertos, cerrados, etcétera. Bueno, luego está CEP, que es la plataforma de contratación electrónica del BER, donde también se publican y gestionan todas las oportunidades de bienes, obras, servicios, consultoría vinculadas a los proyectos que ellos generan. Incluye avisos de licitación, expresiones de interés, adjudicaciones, etcétera. ¿Vale? Está el portal de registro del Banco Asiático de Desarrollo, que este es obligatorio también porque todos los procesos de licitación pasan por este portal. Entonces, si nos interesa, si queremos trabajar con este banco, es obligatorio estar registrado en el mismo. Tenemos el sistema de registro de Naciones Unidas, que se realiza, bueno, se pueden realizar hasta tres niveles, digamos, de registro. El básico, que te permite pues, como ser visible y acceder a algunas oportunidades. El nivel 1, que ya te exige que incorpore información de documentación legal, referencias, etcétera. Y otro nivel donde ya tienen un mayor nivel de exigencia y de referencias, antigüedades mínimas de la empresa, etcétera, ¿vale? Cualquier caso, registrarse en estos portales es bastante sencillo. Y bueno, si tenéis alguna duda, entráis en el curso, también nos podéis preguntar que os asesoraremos y os ampliaremos información. Pero aquí lo importante, volvemos a la estrategia. Si a mí solo me interesa Latinoamérica, pues me interesa estar registrado a lo mejor en Naciones Unidas y en el BID o en el Banco Mundial. Si me interesa Asia, es fundamental que estemos registrados en el CMS, etcétera. Entonces, bueno, pues fijarse primero la estrategia para luego ir dando los diferentes pasos, ¿vale? Y bueno, hay otro portal de Naciones Unidas que cada vez se usa más, que es Quantum, que se inició como plataforma de adquisiciones del PNUD, pero que cada vez utilizan más agencias de Naciones Unidas. Igual, pues te permite acceder a documentos, presentar ofertas, mantener la comunicación a través de las oficinas de compras de los diferentes organismos, ¿vale? Bueno, lo he dicho, ¿qué es lo que podemos estar haciendo mal cuando buscamos las oportunidades? Pues no tener claro dónde buscar la información, considerar que contar con un servicio de alertas es un coste alto, pues depende. Como digo, sí que es verdad que no son precios baratos si contratáis determinados servicios de alertas o de publicación de licitaciones, pero compararlo con una persona que chinescamente esté durante muchas horas buscando las licitaciones, o que luego llega el día a día, le consume el tiempo y al final no lo hace, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, valorar el coste de oportunidad de contratar un servicio de alerta es clave. No seleccionar bien los filtros, por ejemplo, en un servicio de alerta también es importante. Los servicios de alerta te van a pedir información sobre si te interesan bienes, servicios o obras, te interesan qué sectores, te interesa qué países. Bueno, pues podemos correr el error de poner tantísimas que cuando nos llega la información no tenemos capacidad de analizarla, o de limitarlo tanto que perdamos la oportunidad que era clave para nosotros. Entonces, bueno, pues ahí tener en cuenta también que los organismos a veces no clasifican bien, y bueno, hay una categoría de misceláneos que es donde engloban aquellos proyectos que no queda muy claro en qué tipo de categorías se engloban. Entonces, pues marcar siempre consultoría, misceláneos, para que no se escapen oportunidades, etcétera, ¿vale? No estar registrado en los portales adecuados según nuestra estrategia. Claro, si yo tengo que estar obligatoriamente registrado en el CMS o en Naciones Unidas,
me llega un aviso de oportunidad a través de un servicio de alerta y ahora tengo que empezar a iniciar el proceso de registro, buscar a mis compañeros de financiero para que me pasen la información que tengo que subir, etcétera, se nos pasa la oportunidad. Entonces, es ir preparando los diferentes pasos para que ello no ocurra, ¿no? No hacer investigación de mercado, como digo, podéis trabajar el ciclo corto, estar pendiente de licitaciones o trabajar el ciclo largo y identificar los proyectos. Que mi empresa ya tiene una sede en otro país, pues buscar los proyectos que tiene, contactar con los organismos multilaterales, presentarse, etcétera, ¿vale? Identificar proyectos y no solo licitación, ¿vale? Entramos ahora en los procesos de adquisición. Vale, ya hemos visto que hay estrategias, que hay proyectos, que hay adquisiciones, pero las adquisiciones se realizan de manera diferente. Hay procesos de adquisición y licitación distintos en función de si nuestra empresa es de servicio o nuestra empresa es de obra o producto, ¿vale? Toda esta información de cuáles son todas las normas de selección y contratación de consultores o de adquisiciones de bienes y servicios, obras y servicios distintos a consultoría, la podéis encontrar en las páginas web y en el curso que está abierto ahora, que comenzará en septiembre, se explica en detalle toda esta información, ¿vale? Pero igual, de manera muy, muy general, métodos de adquisición de servicios son varios, ¿vale? Por ejemplo, métodos de selección, encontramos el de selección basada en calidad y costo, que es el método en el que se evalúan conjuntamente, como dice su propio título, la calidad técnica de la propuesta y el precio ofertado, buscando un equilibrio entre ambos. Está la selección basada en presupuesto fijo, que se utiliza cuando el presupuesto está previamente fijado y se selecciona la oferta, digamos, mejor valorada, que se ajuste a ese importe, basada en el menor costo, que los servicios están claramente especificados, son comparables y se acepta la oferta con menor precio, basada en la calidad, donde se prioriza exclusivamente la calidad técnica, o basada en calificaciones de consultores, o en la última fila que veis, la selección de consultores individuales. Hay proyectos que por sus características no piden una empresa, sino pues que a lo mejor entre 3 currículum de expertos se selecciona y es una persona individual quien realiza esa consultoría. Y bueno, pues destacar que la selección basada en calidad-costo es el procedimiento que más se utiliza. Y para aquellas empresas que seáis de servicio, ¿vale? Y esto también se especifica con detalle en el curso, una de las ventajas principales del mercado multilateral es para las empresas de servicios y es que en muchos de los procesos de licitación no se, uy, perdón, en muchos de los procesos de licitación no se pide directamente oferta, sino que hay un paso previo que es la solicitud de expresiones de interés, ¿vale? Que es, yo solicito a las empresas que muestren su interés y les pido una serie de documentación básica de referencia, solvencia, de caracterización general de la empresa, etcétera. Con base a esa información suministrada, elaboran una lista corta de entre 6 o 8 empresas y son esas empresas de esa lista corta las únicas que presentan oferta. ¿Por qué es una ventaja? Porque presentar una oferta, como todos sabréis, nos lleva mucho tiempo y al final es dinero también. Si yo he entrado en esa lista corta, es más probable que tenga posibilidades de ganar la oferta, entonces ya sé que estoy echando tiempo, recursos, etcétera, en un proceso en el que tengo más posibilidades de ganar. Y la preparación de una expresión de interés, si sabes cómo hacerla y tal, no lleva mucho tiempo, ¿vale? Entonces, una vez que se publica la solicitud de expresiones de interés, eso, como decís, el organismo hace una preselección técnica en base a la capacidad de la firma, calificaciones generales, la experiencia específica, la organización de la firma, contrapesa la experiencia entre firmas, etcétera. Emite un informe, elabora una lista corta y a esa lista corta a quien le envían las invitaciones y pedidos de propuestas, ¿vale? Pues todo ello, como decimos siempre, con la fiscalización y no objeción del banco que está detrás para que todo el proceso sea transparente, confiable, etcétera, ¿vale? Al igual, hay métodos de selección permitidos, digamos, dentro de los procedimientos de los bancos para bienes, obras, ¿no? Que en este caso pues son solicitud de propuestas, solicitud de ofertas, solicitud de cotizaciones, eh, selección directa, que es en el caso de que, bueno, pues hay un proveedor único o haya circunstancias muy, muy excepcionales que permitan que se realice una selección directa, pues yo qué sé, por urgencia de atender una catástrofe o algo así.
bueno, como digo, esto daría como para un curso entero, así que sí que nos tenemos que quedar con que debemos conocer cuáles son los procedimientos que aplican a una empresa de servicios o una empresa de bienes u obras, ¿vale? Vale, en este caso, importante, tener en cuenta la elegibilidad. No sé si lo hemos comentado antes, pero la elegibilidad es un concepto interesante a conocer porque es a qué organismo puedo presentar mi empresa como licitadora, ¿vale? Pues puedo presentarme en organismos multilaterales a todas aquellas oportunidades que surjan de organismos en los que España es país donante y contribuye, ¿vale? Entonces, pues podemos hacerlo en el BID, podemos hacerlo en Banco Mundial, podemos hacerlo en la CAF, etcétera. Y hay otros organismos en los que no podemos. En el caso de agencias bilaterales ocurre lo mismo, tenemos que estar atentos a la elegibilidad, ¿vale? Pues por supuesto podemos participar en la Agencia Española de Cooperación, podemos participar en la Agencia Francesa, pero por ejemplo no podríamos participar, no somos elegibles para participar en JICA, que es la japonesa, ¿vale? Entonces, siempre que detectemos una oportunidad, lo primero que tenemos que ver es si podemos presentarnos o no, viendo los criterios de elegibilidad que se incluyen siempre en toda la documentación del proceso de licitación. Aquí no nos cerremos a, como soy español, no puedo, porque os pongo un ejemplo, nosotros tenemos una empresa peruana, Track Perú. Perú sí es elegible para la agencia japonesa. Entonces, bueno, pues ¿cómo me presento? Pues me presento contra Perú y no contra España, ¿vale? Entonces siempre hay que intentar ver la forma de sortear las diferentes barreras que nos encontramos en el mercado, ¿vale? A ver, muchos errores, es que aunque parezca obvio, se producen por no leer con detalle los términos de referencia, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad? ¿Cuáles son los formularios obligatorios? ¿Cuál es el calendario? ¿El idioma exigido? ¿La moneda? ¿Si tiene impuestos o no? Etcétera. Y la forma de presentación, ¿vale? Y en muchos casos, y lo he visto mucho, pues una lectura incorrecta te puede hacer perder mucho tiempo. La lees por encima, venga, nos presentamos, echamos un montón de horas en la oferta técnica y no sé cuánto, y luego de repente identificas que hay algo que no cumples, que ya no tienes tiempo de subsanar y el día antes de presentarla no la presentas y has tenido un equipo de 3 personas trabajando en la misma. Entonces, importantísimo leer con detalle todo antes de comenzar, ¿vale? Errores administrativos o documentales, a ver, no voy a decir que sea imposible, pero es difícil que ocurran, porque como decíamos, pues los procedimientos son estándar y una vez que ya conozco el procedimiento, conozco los formularios que hay que presentar en la parte técnica, conozco los formularios que hay que presentar en la parte económica, y es bueno, pues difícil que se comentan errores administrativos que nos dejen fuera del proyecto. Pero bueno, reitero la necesidad de la revisión inicial al decidir presentarnos y revisión final previa a la entrega, o sea, hacerse un checklist de tengo esto, así. Obvio, presentar todo lo que se solicita, que bueno, pues tampoco va a ser el primer caso en el que se olvide presentar algún documento que era exigido. También es importante tener organizada y actualizada toda la documentación de la empresa necesaria y para ello tener procedimientos internos porque el departamento de licitaciones o de internacional puede tener muy claro lo que necesita, se lo pide a su departamento financiero, que está a otras cosas, tarda más de la cuenta en dártelo, se calculan más los tiempos internos, lo que vamos a necesitar la información y no llegamos a tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, sobre todo que si participamos en el mercado multilateral, toda la empresa esté informada de que estamos participando en ese proceso y empecemos a organizar toda la información que habitualmente se pide para tenerla en orden, ¿no? O yo que sé, presentar documentos sin firma, falta de apostilla. Importante revisar los instructivos porque en muchos casos, por ejemplo, expresiones de interés nos piden formatos específicos. Bueno, pues si piden formatos específicos, tengo que presentar la propuesta en los formatos que me solicitan. En el caso de que no haya formatos, nosotros siempre recomendamos presentarlos en los formatos que habitualmente solicitan porque les va a ser mucho más amigable leerlo que presentarlo de otra forma. Pero bueno, sobre todo si lo solicitan de una determinada manera, pues hacerlo así, ¿vale? Y hay algo que sí que es muy importante y es anticiparse a qué pasa si ganamos, ¿vale? Porque muchas veces, una vez que ganamos, nos empiezan a pedir documentación, qué información se va a tener que presentar y en qué plazo. Por ejemplo, que cuando ganemos nos digan, tienes 3 días hábiles para presentar tal cosa compulsada, para tener una cuenta en Perú, para tal, y pierdes el contrato porque no te has anticipado y dices, bueno, ¿y ahora cómo abro esto? Empiezas el proceso, etcétera. Entonces,
no ir paso a paso, sino ir un paso por delante, que es importante que luego muchas veces te dan plazos cortos o no tan especificado cómo van a pedir una cosa y cuando la piden te planteas el, "Buah, ¿cómo hago esto?". Hoy no hemos entrado en todos los formularios, en la presentación de la propuesta técnica, financiera, etcétera, pero hay algo que sí quería destacar, es la importancia de adecuar la propuesta técnica a lo que esperan, ¿vale? Y para ello es súper importante todo lo que hemos visto antes de toda la documentación que se genera en los distintos pasos del proyecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo puedo ver la licitación, que sí que te explica el objetivo, tal, empiezo a preparar mi propuesta técnica con mi mejor experiencia y de mis conocimientos y de mis metodologías y tal, pero no tengo el contexto. ¿Cómo tengo el contexto? Leyéndome el PID, leyéndome cómo se ha llegado a esa licitación. Esta licitación forma parte de un proyecto más amplio que tiene una finalidad más amplia, de un alcance mayor, cuál es el problema que espera solucionar, cómo mi metodología contribuye a la solución de ese problema, etcétera. Entonces, sí que es verdad que muchas veces, pues, en la misma presentación de la empresa o el consorcio ponemos textos corporativos generales, pues, recomendación que tu presentación no sea siempre la misma, adaptarla a el proceso de licitación en el que participa. Si vamos en consorcio, especificar muy bien por qué ese consorcio es ganador, o sea, por qué la alianza entre una empresa que a lo mejor tiene experiencia en un determinado sector y otra empresa que tiene la presencia local, etcétera, es muy útil porque vas a prestar cercanía por estar allí, pero a la vez tienes un conjunto de expertos, o yo qué sé, o tienes un experto sectorial, pero tienes otro socio que es súper tecnológico, entonces, ¿cuál es la suma de ellos dos, ¿no? Las fichas de solvencia, cuando presentas una expresión de interés y te piden que expliques tu experiencia, pues muchas veces cometemos el error también de tener las fichas hechas y pegarlas y ya está. Pues no, hay que adaptarlas. Un mismo proyecto se puede contar de muchas maneras diferentes. Entonces, bueno, pues si sabemos que lo que piden es técnicas de investigación de mercado, por ejemplo, pues que nuestras fechas, aunque el proyecto sean mil cosas, hace especial hincapié en la técnica de investigación de mercado complicado, etcétera, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues como resumimos ahí, no va a estar con vender la empresa, sino demostrar que se entiende el proyecto y pues hacer una lectura de toda la documentación es fundamental, ¿vale? Otro tipo de cosas, pues revisar los criterios de evaluación, ¿vale? El peso, por ejemplo, del equipo clave suele ser muy alto sobre el porcentaje total de los criterios de evaluación. Entonces, pues si te dicen que necesitas 5 expertos clave, que el director del proyecto tiene que tener 5 años de experiencia, 2 máster, 1 año en conocimiento no sé qué, tal, pues asegurarnos de que maximizamos puntuación. Aquí todo el mundo va a ir al máximo. Entonces, si vemos que tenemos una propuesta metodológica muy, muy buena, pero que los 5 equipos clave, 3 son flojitos y perdemos ahí 15 puntos, pues valorarse seriamente si os presentáis o no perdéis el tiempo, ¿vale? Vale, importante también en la propuesta financiera, pues no prever todos los costes que pueda tener el proyecto, que también parece obvio, pero también se escapan, ¿no? Si voy a tener problemas de tipo de cambio, de seguros, de garantías, de traducciones, de homologaciones, tener en cuenta la fiscalidad en el destino, si en el país hay retenciones o no sobre lo que yo voy a cobrar, etcétera, ¿vale? Porque al final una oferta que es competitiva se puede convertir en inviable la ejecución si no hemos tenido en cuenta todos estos aspectos. Y bueno, pues cosas así frecuentes, considerar la referencia, que los procesos de licitación se pueda dar referencia, pues si puedo o no puedo ofertar por encima o hay un máximo a partir del que no se puede tener un presupuesto más alto. También considerar si el importe es con impuestos incluidos o no, si tiene retención o no en el país. Y el tema de los gastos reembolsables o no reembolsables, que también tenemos que tener cuidado con la forma de pago, ¿vale? Entender muy bien a qué se refieren con gastos reembolsables, en qué condiciones, etcétera, para no pensar que voy a facturar mucho y que luego al final, pues, solo te paguen determinados conceptos, etcétera, y bueno, pues pueda perder rentabilidad económica del proyecto, ¿vale? Entonces hay que asegurarse de que, bueno, pues cuando seamos adjudicatarios, el proyecto sea viable acometerlo, ¿vale? Vale, errores en las alianzas. Hemos hablado en la presentación que en muchos procesos es interesante que vayamos con un socio. Además, es algo que está muy bien valorado por las instituciones porque también
tienen como finalidad que, digamos, se vayan dejando capacidades instaladas en los países. Entonces, el hecho de que una empresa, por ejemplo, española, andaluza, cuente con un socio local, pues también se ve bien porque está dando la ocasión de participar a un socio y a nosotros nos viene bien porque tiene ese conocimiento en terreno que a lo mejor no tenemos nosotros, ¿vale? ¿Cuáles son los errores que se cometen muchas veces? Vas a presentar la oferta, hablamos con la empresa experta en tal que complementa perfectamente mi capacidad técnica, llegamos al acuerdo de presentarnos juntos, incluso colaboramos en la parte de la redacción de la oferta, pero no se definen bien las responsabilidades, qué porcentaje va a ser para cada uno, etcétera. Cuando empieza la ejecución, empiezan los problemas. Y claro, es complicado, sobre todo, por ejemplo, en casos de, en em, en este mercado, en estas licitaciones, hay algo que también es muy práctico, que es que si tú no tienes equipo clave, lo puedes subcontratar, ¿vale? Y no hay ningún problema. Entonces te piden 5 equipos, 5 expertos, en vuestra empresa hay 3, no tengo los otros 2 porque no tengo un especialista en agro con 5 años de experiencia y tal, lo puedo subcontratar, entonces requiere que negocie con ellos. Si no se hace el reparto claro de responsabilidades, de funciones, de actividades, etcétera, antes, cuando empieza el proyecto estás un poco atado, porque ya estás a lo que te digan, o sea, van a ir a negociarte más alto, a decirte que entonces lo saques del proyecto porque no les interesa, etcétera, ¿vale? Y eso sí son complicaciones que os aseguro que están en la vida real, ¿vale? Cierto que no hay mucho tiempo cuando presentas la oferta, pero todo lo que podamos tener atado mejor para evitar sorpresas en el futuro, que yo he presentado 5 equipos, 5 expertos clave y 3 se me van a caer porque me están exigiendo cosas después que no me habían exigido antes, porque no había firmado lo que sea, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, cuidado también pues, con eso, con establecer acuerdos previos y tal. Y luego seguimiento, ¿vale? Hacer inteligencia previa, hacer seguimiento posterior cuando presentamos una licitación, pues si nos descartan, hacer bien la lectura de la evaluación, porque ha sido pues, para aprender para futuras oportunidades. ¿Vale? Y bueno, pues, cosas que se me ocurren, en verdad hay muchas más, pero bueno, pues también si tenéis la oportunidad de apuntarlas en el curso, pues vais a ver casos prácticos, vais a ver información de procesos reales, toda la documentación de procesos reales y bueno, y en los seminarios también se va a tocar todo esto, ¿vale? Entonces, como conclusiones, antes de empezar a explicar un poquito de qué consiste el curso, pues que de los proyectos promovidos y financiados por organismos multilaterales hay oportunidades para todo tipo de empresas andaluzas de distintas categorías y de distintos sectores. Es una fuente de oportunidades. Como hemos visto, la ayuda al desarrollo es más creciente, las licitaciones cada año son más. Las licitaciones multilaterales eliminan barreras de entrada, nos proporcionan la seguridad en la ejecución de proyectos, seguridad del cobro, seguridad jurídica y, principal, el hecho de que los procedimientos sean propios de los bancos, sean estándar y conociendo un único procedimiento podamos participar en diferentes países. En cuanto a la banca de desarrollo local y ONG que vimos al inicio de la presentación, que nos hemos tocado en este seminario, es sí deciros que no es un mercado tan conocido, pero que hay licitaciones promovidas por banca de desarrollo local y oportunidades de negocio a través de entidades de cooperación no gubernamental de desarrollo, que las sí que tienen que ser analizadas previamente, sobre todo ver si tenemos presencia en los países donde se ejecutan los proyectos, ¿vale? Porque sí que se requiere una presencia o conocimiento del mercado previo, ¿vale? Pero bueno, pues ahí dejaros que hay como Beatriz, 4 vías, sí. perdona que te corte. Ujú, Hay una duda de Inma Jurado ujú. que comenta, gracias por la información muy completa para hacernos una buena idea de lo que supone. Puede que una de las cosas más difíciles sea acceder a socios fiables. ¿Hay algún registro o plataforma donde pues, se puedan consultar o estén cualificados? Vale, sí, bueno, hay diferentes fuentes, ¿vale? Que también se ven en el curso. Bueno, los portales que hemos comentado anteriormente, que aglutinan información de licitaciones, en muchos casos también tienen bases de datos de expertos y empresas, ¿vale? También esta fuente, os pongo un ejemplo de Asorti. Asorti, podéis tener el servicio de alerta, pero también podéis ver quiénes han sido integrantes en listas cortas de proyectos previos, quiénes han sido adjudicatarios de licitaciones anteriores, ¿vale? Y ahí pues podéis hacer un análisis de mercado, digamos, quiénes son las empresas buenas que ya han trabajado con las diferentes administraciones, que ya tienen solvencia con organismos multilaterales, ¿vale? O sea que esa sería una vía. Este tipo de portales
que también tienen bases de datos de expertos. Es decir, yo, como digo antes, pues necesito 5 expertos claves y hay uno que no lo tengo en mi empresa. También tienen bases de datos de expertos de diferentes perfiles que puedo consultar, ¿vale? También nosotros recomendamos ir a los portales de compras públicas nacionales, ¿vale? No solo a los multilaterales, sino que, bueno, pues te interesa una licitación en Perú, ve al portal de compras públicas de Perú y analiza quiénes dentro de ese tipo de proyectos son los que ganan las licitaciones, etcétera, ¿vale? Porque eso te va a dar un reflejo de si hay una empresa que ha trabajado bastante con esa administración, etcétera, se supone que es confiable, que tiene buenas referencias, que va a conocer el mercado, que va a conocer al cliente, etcétera. Entonces, bueno, eh, portales genéricos que tienen este tipo de información, portales de compras públicas, los propios organismos multilaterales también publican la información de los adjudicatarios, de las listas cortas, etcétera. Entonces, hay diferentes portales donde te puedes dirigir. No sé si con eso queda aclarada la duda. Sí, comenta Inma que muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, y entramos en la información de la convocatoria abierta del curso, ¿vale? Que voy a ser breve. Al final, el objetivo del curso es conocer cómo funciona la cooperación al desarrollo, cuáles son sus principales actores y procesos, cómo identificar oportunidades, etcétera, ¿vale? Cómo preparar la empresa para la internacionalización a través de este mercado y aprender claves para presentar pues, expresiones de interés, ofertas, etcétera, ¿vale? El curso de modalidad online, se desarrolla a través de 15 semanas, con un total de 162 horas, en las que el alumno aprende, digamos, todos los contenidos a través de la plataforma online, pero tiene sesiones de tutorías individuales y a demanda. Los contenidos se desarrollan a través de 8 módulos, en concreto de 20 unidades. Hay 5 seminarios web de mayor general, o sea, mayor especificidad, pues presentación del curso Introducción al mercado, agentes, oportunidades, procedimientos, y en el último seminario sobre un caso práctico de licitación completo desde que se publica la licitación, cómo pasa por las diferentes etapas. Hay clases magistrales que están por definir porque esperamos a ver el nivel de los alumnos que entran para poder decidir las temáticas, etcétera. Hay casos de éxito de empresas en el mercado multilateral y jornadas de networking con organismos de cooperación al desarrollo, ¿vale? Con lo cual no son solo contenidos teóricos, sino que tiene sesiones síncronas, sesiones asíncronas, tutorías, etcétera, ¿vale? El módulo 1 es el de introducción a la cooperación en el desarrollo, que se ve qué es la cooperación, cuáles son los instrumentos, los enfoques. El módulo 2, que es donde se ven todos los distintos organismos, bilaterales, multilaterales, banca de desarrollo local y cooperación no gubernamental. El módulo 3, donde se aborda en profundidad el ciclo de gestión del proyecto de desarrollo. 4, donde se identifican las oportunidades de negocio. El quinto, donde se ven los procedimientos de contratación diferenciando en selección de consultores y en bienes, servicios y obras. El 6, la elaboración de expresiones de interés y ofertas para el mercado multilateral. El 7 es cómo definir la estrategia que hemos estado viendo, que hay que definir los factores de influencia, cómo definir el acceso a las oportunidades, cómo preparo la empresa y sistematizo los procesos, cómo hago mi propio plan estratégico multilateral. Y el último es, bueno, si ganamos, cómo ejecutamos los proyectos, ¿vale? Aquí, bueno, todo esto está en la convocatoria también, así que no me paro mucho, se define un cronograma, un calendario de inicio y fin de los diferentes módulos para que os sea sencillo identificar cuándo tenéis que presentar test, actividades, etcétera, y cuándo se desarrollarán las sesiones y síncronas y las asistencias técnicas. Estos son los criterios de evaluación del curso, en los que se basan en un alto porcentaje en la evaluación de los módulos a través de la nota media de los cuestionarios, también en la nota media obtenida a través de las actividades prácticas. Hay un proyecto, el proyecto, digamos, como final, que es el de preparación de la estrategia multilateral de nuestra empresa, y luego de forma más minoritaria y menor porcentaje se evalúa el grado de implicación, si se ha participado en las sesiones síncronas, si se ha participado en las tutorías, etcétera, ¿vale? Los perfiles, pues toda empresa susceptible de trabajar con la administración, que proporcione servicios, obras o bienes. En caso de que tengáis dudas de si vuestra empresa cuadra o no cuadra con este mercado, al final de la presentación tenéis mi correo, me podéis inscribir sin problema. Oye, mira, mi empresa se dedica a tal cosa, hay oportunidades, no las hay, etcétera. Y bueno, pues ahí somos
sinceros, en el sentido de si vemos que no hay oportunidades, pues lo decimos para que no hagáis un curso de 162 horas que no es aplicable, ¿verdad? Pero bueno, que en general hay oportunidades de ingeniería para consultora, infraestructura, TIC, educación, formación, marketing, hay de todo. El plazo de solicitudes está abierto hasta el 14 de septiembre. Lo que pasa es que si os vais a apuntar, os recomiendo que lo hagáis ya, porque se van aceptando según orden de entrada de la solicitud. Tiene una cuota de 61,71 euros, que es muy, muy poco para un curso de estas características, si lo comparáis con los cursos del mercado. Así que, bueno, pues os recomiendo que aprovechéis la oportunidad para vosotros o para miembros de vuestro equipo que queráis que se formen. Y nada, por último, bueno, os compartiremos a todos los participantes la presentación. Así que, bueno, ahí tenéis los datos de Luis González, que es el coordinador de la formación por parte de Andalucía Trade, y del mío. O sea, nos podéis escribir a cualquiera de los dos con dudas sobre el curso o dudas específicas sobre la participación. Muchísimas gracias, Reyes, por tu Nada. magnífica exposición sobre la contratación internacional y sobre las licitaciones internacionales multilaterales. Como veis, es un tema muy complejo que requiere, bueno, pues una formación. Por eso os animo a las empresas, tanto empresas noveles como empresas ya sentadas en las licitaciones internacionales, pero que contratan nuevo personal, bueno, pues a formaros y a realizar el curso. Además, otra de las cosas interesantes del curso es que se forma, ya es la 4ª edición, y se forma una base de datos de empresas, digamos, y sinergias entre las empresas, ¿no? Que permite muchas veces empresas que participan, que ya tienen determinada solvencia internacional, tirar de empresas noveles, o subcontratando o poniéndolas en sus propios consorcios para presentarse a este tipo de licitaciones. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat. Ahí le hemos dejado la página web del curso. También les indico que en septiembre queremos realizar otro webinario complementario a este sobre multilateral, que ya lo informaremos cuándo será. El curso, como veis, es un curso muy gratuito. Vamos, bastante, un curso no gratuito, perdón. Un Pero es curso bastante gratuito, ¿eh? bastante, digamos, muy bueno, muy bien en precio. Y la empresa puede inscribir a tantas personas como desee la empresa, ¿no? La cuota es por persona, ¿no? Y siempre es por orden de llegada, es decir, cuanto antes se escriba a la empresa, pues antes se admitirá a la empresa, ¿no? Nada más, solamente deciros que tanto el vídeo como la presentación, una vez que colgamos el vídeo, tanto el enlace al vídeo como la presentación os lo enviaremos la próxima semana, calculo yo, a todas las empresas participantes. Y nada, muchísimas gracias tanto a Reyes como a Pablo por la magnífica exposición, por la complejidad del tema y por pues todos los tips que has dado para enfrentarse al tema de la contratación internacional y licitaciones internacionales. Si no hay más preguntas, dejamos aquí el webinario, ¿no? Damos por finalizado el webinario y nada, agradecer a todas las empresas que han participado y a vosotros también, como proveedores del servicio y compañeros nuestros en este curso, por participar. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a Muchas todos. gracias, Luis. Bueno, pues damos por finalizado el webinario. Gracias. Gracias.